Hola a todos, bienvenidos al canal Agatha con Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros cómo preparar formatos especiales en las celdas en los que incluso vamos a poder incluir emoticonos si queremos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues lo primero, me meto en la hoja y bueno, como habéis visto en vídeos anteriores, yo aquí tenía, por ejemplo, que el perímetro tiene una fórmula. Entonces, claro, esto es un valor numérico, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí aparece, parece que tiene un número y un texto, parece que es una casilla con texto. Y en esta incluso, en vez de un centímetro, pues un centímetro y el cuadrado, y se ve el superíndice perfectamente, ¿no? Yo hasta ahora, hasta hace poco, cuando quería hacer algo de esto, lo ponía, el 2 no podía ponerlo como superíndice, pero he descubierto hace poco que sí, que se puede hacer con formatos especiales, ¿no? Con códigos especiales. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo se hace. Como veis, además, si yo pincho encima de estos números del perímetro, del área y del volumen, me meto aquí abajo y en la suma me dice que hay un valor, con lo cual lo está considerando todo como número, ¿vale? Él me recuenta que hay 3 celdas que estoy, pero está sumándomelo, ¿de acuerdo? Con lo cual quiere decir que lo está cogiendo como número. Entonces, ¿qué he hecho yo para generar estos formatos? Pues bueno, tan sencillo como me pongo encima de la celda donde le quiera dar un formato especial, me meto en inicio y en número, y como veis aquí lo tengo en personalizada, ¿de acuerdo? Entonces me meto dentro de número y la personalización que yo tengo, o sea, dentro de, si no habéis puesto nada, lo tendríais aquí en general, os bajáis aquí a la última de personalizada y aquí decís el formato que queréis hacer, ¿no? Por defecto Excel trae muchos, este es el estándar, si no tenéis nada, o sea, voy a salir de aquí, me voy a meter en una casilla normal, inicio, veis que aquí aparece general, entonces me pincho aquí en este cuadradito número, me dejo a generalizar, personalizada, y entonces ya puedo decir que sea la estándar, que sea un número sin decimales, con 2 decimales, aquí con separador de miles, pero siempre terminando en un 0, el último valor, el símbolo almohadilla, y significa que es el número que corresponde, pero aquí me lo va a redondear siempre teniendo el último valor 0, y aquí, bueno, hay una serie de formatos que ya pone Excel por defecto, ¿no? Que son los más normales, pues para temas económicos, para temas de fechas, ¿no? Aquí tenemos todos los formatos de fechas y demás. Pero ¿qué sucede? Que yo luego, yo puedo, esto que está aquí, yo lo puedo personalizar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo tengo personalizado, si yo quiero que sea el centímetro, pues yo tengo que sea el valor, el símbolo almohadilla, que será el valor correspondiente a la fórmula que haya dado, y luego dentro de comillas tengo puesto, o sea, tengo un espacio para que quede un espacio entre el número y el valor que yo le voy a poner, ¿de acuerdo? Entonces, pues pongo aquí y pongo el texto que yo quiera que aparezca. Entonces, Excel va a tratar esta celda como un número, pero me va a mostrar el patrón que yo le haya puesto aquí. ¿Qué hay para mí de novedad? Que hasta hace poco, pues yo cuando quería poner un centímetro cuadrado, pues ponía aquí el 2 y le daba a aceptar. Entonces, si aquí aparezco un número, escribo el 2, me aparece el centímetro cuadrado. Entonces, esto a mí no me gusta, no me parece, porque el centímetro cuadrado es superíndice, puedo poner superíndice o subíndice. Entonces, ¿qué es lo que he descubierto hace no mucho que se puede hacer? Pues gracias a que tenemos la opción, porque para los que no lo sepan, yo puedo insertar un emoticono dentro de Windows pulsando un emoticono o una serie de caracteres especiales. Pincho el botón Windows punto y me aparece este menú de emoticonos, ¿vale? Entonces puedo buscar un emoticono y puedo insertar el emoticono, veis aquí va apareciendo un corazón, puedo insertar una carita, y puedo, pues bueno, me salgo de los emoticonos y puedo insertar caracteres especiales. Entonces aquí es donde yo quería llegar. Yo aquí tengo todos los superíndices y subíndices de los números, entonces pues simplemente si pincho aquí en 3 me aparece el superíndice 3, si pincho 2 el superíndice 2 o el subíndice, ¿de acuerdo? Entonces veis, según he ido escribiendo aquí, me ha ido apareciendo en esta tecla, ¿vale? Entonces esto es una opción que tiene Windows, que yo le doy y ahora todos estos emoticonos me aparecen. ¿Qué pasa? Que yo no los quiero aquí, yo lo quiero aquí, pero yo aquí, si aquí yo pongo este 2 y lo pongo, veis que el 2, si aquí pongo otro 2, este 2 con este 2, si me los está sumando, si yo a este 2 le pongo el centímetro y luego le pongo el emoticono al cuadrado, Windows punto, le pongo el cuadrado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues ya me lo coge como texto, ¿vale? Entonces ya para Excel esto ya es un texto, se ha ido a la izquierda y si selecciono esto con esto, ya la suma solo es 2, no me está sumando uno con otro. Entonces, para este formato, yo ponerlo y que siga siendo la celda un número, lo que me tengo que ir es, como he dicho antes, a inicio, número personalizada
y aquí en lugar de poner el 2, que es lo que pongo desde aquí, yo no lo sabía, pero desde aquí pincho Windows punto y también me aparece el menú desplegable, con lo cual, oh maravilla, pincho en el 2, aparece ya que está aquí el 2, le digo aceptar y ya voy a quitar el texto, ¿vale? Porque ahora me lo está cogiendo como texto, le voy a dejar solo el 2 y ya me aparece el 2 con el formato preestablecido que yo le he dado. Si selecciono estos dos, ya me suma, que son 2 más 4, me lo está cogiendo como número, pero me da una apariencia mucho más científica, mucho más técnica, ¿no? Para este tipo de problemas. Entonces, da la sensación de que esto está escrito a mano, como si estuviéramos escribiéndolo en un documento en Word. ¿Vale? Entonces, para mí este tema es muy importante controlarlo bien porque te da una apariencia fenomenal para tus trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no dejéis de utilizar esto, incluso, bueno, si trabajáis si hacéis problemas y cosas para niños más pequeños, pues si les ponéis incluso emoticonos, pues les va a gustar muchísimo más. Y luego, además, otra cosa, o sea, por un lado tenemos esto de que a un número, que una celda que realmente es un número, de la sensación de que es un número con un texto, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo el área fuera de varios miles, pues fijaros que aquí, si este área lo tengo con, voy a darle unos cuantos valores más grandes, bueno, voy a escribirlo aquí, 1200. Voy a borrar la fórmula un momento para que veáis cómo quedaría. En este caso, porque le he dado el formato adecuado. En el perímetro es en el que creo que no lo tengo puesto, ¿vale? Entonces, como veis aquí, no aparece el separador de miles. Entonces, ¿qué hago yo para que aparezca el separador de miles? Entonces, me meto en inicio, en personalizar, y lo que hemos visto antes, en vez de simplemente el símbolo almohadilla, pongo el símbolo almohadilla con el separador de miles y otra vez el símbolo almohadilla 1, 2 y 3. Y entonces, si el perímetro llega a tener más de 3 dígitos, me va a aparecer el punto, ¿de acuerdo? Entonces, el separador de miles sirve para controlar ese tema. Como veis, si pincho en esta celda de aquí, ahora si pincho aquí el más de un 1, pues como vemos ya, bueno, le he puesto demasiado, aquí está, ¿vale? Voy a deshacerlo porque no quiero perder la fórmula. Y como vemos, en este caso sí que lo tenía, ¿de acuerdo? Inicio, número, en este caso sí lo tenía hecho el centímetro cúbico. Y como veis, en un mismo libro, todos los formatos que hayáis generado se os van a quedar aquí guardados. Entonces yo este de aquí no lo quiero guardar porque a mí ya me gusta este ya no me gusta. Entonces le pincho aquí y lo elimino. Entonces están al principio del todo todos los predeterminados de Excel, pero luego detrás están los que vosotros vayáis preparando, ¿de acuerdo? Entonces este de aquí, por ejemplo, ¿a qué celda se lo he asignado? Como veis aquí tengo la L, ¿de acuerdo? Y en lugar de poner L igual, yo tengo el texto que haya puesto y luego quiero que aparezca el símbolo igual para que no se me olvide nunca cómo generarlo. Entonces, si veis, me meto en esta casilla, y en esta casilla aparece L o H. El igual no aparece, pero si me vengo aquí a personalizar, vemos que le he generado el texto y luego espacio igual. Y así de esa manera, pues siempre cuando tenga un valor, simplemente con escribir la letra, eso además luego me sirve para las macros y todo esto. Si esto quiero que se llame L con subíndice, pues con una macro, si tengo muchos nombres, con una macro puedo automáticamente asignar los nombres. Pero bueno, eso si a alguno le interesa, pues algún día os preparo la macro cómo se hace. Luego, ¿qué sucede? Esto está muy bien en este tipo de formato cuando estamos en número, ¿vale? O en este tipo de texto. Si yo aquí, en este caso es una concatenación de textos, ¿vale? Entonces, si yo tengo el volumen, si yo solamente dejara aquí el volumen, ¿qué sucede? O sea, si escribiera aquí que me coja el dato del volumen, aquí no aparece el separador de miles, ¿de acuerdo? Entonces, siendo el volumen Uy, aquí he perdido el formato. Voy a darle un momentito el formato. Como veis, al tenerlo ya configurado, simplemente me tengo que venir aquí. Le he asignado ese sin querer, ¿vale? Con la explicación. Entonces me meto aquí en centímetros cúbicos, ¿vale? Que el volumen se mide en centímetros cúbicos y ya lo tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, al llamar a la celda volumen, no me coge también el formato de la celda volumen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hay muchas funciones en Excel. Una de ellas es la que es función texto, ¿vale? Entonces escribo texto, el valor, pues es el volumen. Y después de volumen, ¿qué formato quiero que le dé? Pues dentro de comillas, comillas, voy a cerrar la función, escribo por lo mismo que he escrito antes, almohadilla, punto, almohadilla, almohadilla, almohadilla. Y ya de esa manera, el valor, si es menos de 1000, no aparece el 0 punto,
y si es más de 1000 sí aparece. Y entonces, bueno, pues ya sobre formato de Excel ahora mismo, veis, no llega a 1000, con lo cual no aparece, y si actualizo y ahora este valor, si es más de 1000, pues sí aparece. Y esto le da un formato mucho más técnico, mucho más científico a la hora de preparar pues documentos y problemas para nuestros alumnos, pues va a estar todo muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en principio estas son las principales para dar un formato adecuado a un problema que luego queramos imprimir. Como veis aquí, yo que suelo hacer también, aquellos datos que sean variables, si les doy un fondo de algún color, aunque en este caso ya explicaré cómo está hecho. Aquí no escribo directamente ningún dato, pero sí son los datos en principio que cambian del problema. Entonces, pues bueno, pues también les doy un formato especial. Entonces, como vemos, por un lado, al formato texto, puedo hacer que tenga siempre una terminación. Cuando hay un texto escrito y quiero calcar siempre en 2 puntos, pues en vez de un igual pongo 2 puntos, etcétera. Pongo el texto y no tengo que acordarme de escribir el 2 puntos o el igual, y aquí pongo el valor. Como veis, estos son valores, me lo están sumando, 54, 40 más 10, 50, 54, hace la suma completa, pero está cogiendo el formato que yo quiero. Entonces, bueno, pues luego hay muchas cosas más de formato, pero en principio lo principal para este tipo de problemas, que para generar bien estas hojas, pues esto es lo que yo quería que vierais. Espero que os guste este vídeo y que os sirva. Un saludo. Cualquier cosa que no hayáis visto bien, pues me lo ponéis en los comentarios.